Bueno, por supuesto nos ocupamos de los temas de política internacional y por eso lo convocamos. Horacio Calderón, buen día. Buen día, ¿cómo estás, María Belén? Bienvenido. Gracias. Bueno, y estábamos hablando también el fin de semana pasado sobre la toma del estado de Palmira, que es un bastión muy importante para la construcción del califato del ISIS, ¿no es cierto?, del Estado Islámico, mal llamado Estado Islámico desde ya, porque yo coincido con vos, es que no se debe llamar así, pero universalmente así se lo denomina, que uniría entonces los territorios sirio e iraquí, ¿no? ¿Qué porcentaje en este califato, en la construcción de los territorios sirio e iraquí, está siendo ocupado por el ISIS? Mirá, se calcula que, por ejemplo, solamente en Siria la mitad del territorio. Cuando hablamos de Palmira, Palmira es una ciudad arqueológica. ¿La mitad del territorio? La mitad del territorio sirio en este momento está controlado por el Estado Islámico, ¿no? Lo cual es gravísimo, con la caída de Palmira. ¿Por los terroristas? Claro, sí. Pero además de todo esto, está Al-Qaeda en Siria, ¿no? Con lo cual yo anticipo que va a haber un enfrentamiento, ya lo hubo en el pasado, un enfrentamiento futuro muy duro entre lo que es la red Al-Qaeda y Estado Islámico, el llamado Estado Islámico. Yo conseguí, te comentaba hace poquito, hace unas horas bajar la revista completa de Dabiq, que es una maravilla desde el punto de vista técnico para tratarse de una organización terrorista, bueno, atacada, según se dice, por las grandes potencias y por todos los medios. No nos puede explicar cómo ellos pueden, a ver... Esta es la revista. Es la revista Dabiq, exactamente, que yo les acabo de mandar la tapa. Sí. Donde está, por ejemplo, yo veo un poco de lejos, pero recuerdo la tapa, John Kerry, secretario de los Estados Unidos, con monarcas y personalidades de países como Arabia Saudita y otros del Golfo. El título, que no se ve acá, dice, por ejemplo, los cruzados complotan y Alá también complota. Ese es el título de la revista. Leyendo la revista se puede anticipar que Estado Islámico va a entrar en guerra con Al-Qaeda, pero fíjate qué interesante. Vos sabés que yo muchas veces he comentado ya desde hace años, hasta me han tratado a veces delirante, de que uno de los estados que patrocinaba Al-Qaeda, que patrocinaba seguramente esta resurrección del ISIS, era Arabia Saudita. Bueno, el documento de Dabiq, que es la revista oficial del ISIS, acusa a Arabia Saudita de respaldar a Al-Qaeda y acusa a Al-Qaeda prácticamente de desviación y de traición, justamente porque en un escrito de Al-Qaeda ensalzan la figura del nuevo rey, que es Salman bin Abdulaziz, ¿no? O sea que todo esto, yo diría que lo que uno más o menos puede presumir, va a cambiar el tablero completo de Siria y de Irak, porque se ha demostrado, María Belén, que las Fuerzas Armadas de Irak, entrenadas bien o mal por Estados Unidos, se han desbandado, están en estado de desbande. Bueno, ya lo había dicho en su momento el presidente norteamericano Barack Obama, inclusive también cuando se hizo cargo de su segundo mandato. Exacto. Porque parte de su campaña presidencial era, digamos, retrotraer, ¿no es cierto?, parte de las tropas enviadas a algunos lugares esenciales, Afganistán, bueno, en este caso Irak también, exacto. Y que el propio gobierno iraquí, en su proceso, digamos, hasta la instauración de un gobierno democrático propiamente dicho, pudiese, digamos, fortalecer sus instituciones y prescindir, ¿no es cierto?, de la injerencia, podríamos decir también, de los Estados Unidos o quien fuese, para tener autonomía, pero esto nunca pudo hacerse. De hecho, también Barack Obama dijo, y ahora tengo que enviar nuevamente tropas, que era lo que no tenía pensado y lo que había prometido inclusive en su campaña, justamente porque no han podido con su gobierno llegar, digamos, a posicionarse. Por supuesto, pero además... Pero esto es tremendo, porque habla de gobiernos débiles, tanto de Irak como de Siria, donde están tomando territorio los terroristas. Lo que nos dice Barack Obama, que, señores, yo tengo que asumir que yo he sido un factor importantísimo, mi administración, en derrumbar el régimen de Libia, el régimen de Siria y profundizar las divisiones en Irak. Porque, ¿qué pasa? El otro día comentábamos contigo, en realidad este sería el tercer programa que abordamos el tema, el tercer sábado, que la caída de Ramadi, que es la capital de la provincia de Anbar, sería clave porque entonces controlaría Estado Islámico prácticamente la región central del Éufrates Medio. Pero todo esto es un trampolín hacia Bagdad. Y no solamente hacia Bagdad. Por ejemplo, Estado Islámico acaba de atacar, o simpatizantes de ellos, dos mezquitas en Arabia Saudita, chiitas. Entonces lo que se está tratando de hacer, a diferencia de lo que la red Al-Qaeda pensaba, incluso con Osama Bin Laden vivo,
es incitar una guerra intersectaria. Entonces atacan una mezquita chiita en un lugar donde hay una enorme reserva de petróleo en Arabia Saudita. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Pero toda la región esta tiene una mayoría chiita, que en definitiva, de alguna forma, responde a Irán, que es un archienemigo de Arabia Saudita. Ahora, fíjate una cosa, nosotros hablamos de Estado Islámico, las decapitaciones. ¿Sabés lo que ha llamado concurso ahora público Arabia Saudita? Llama un concurso público para nuevos verdugos. ¿Un concurso? Un concurso para verdugos, ¿no? Está en casi todos los medios internacionales. Necesitan más gente para decapitar, por ejemplo, a las tribus, a los jefes de tribus que se rebelen en contra del poder de la monarquía. Entonces estamos viendo acá un escenario realmente escalofriante, y lo peor del caso, María Belén, es esta colusión que hay de potencias occidentales o aliados, por ejemplo el caso de Estados Unidos, con el crecimiento del yihadismo en estos lugares. Fíjate lo que dice esta revista. Bueno, de hecho son muchas veces entrenados, son los propios países europeos por células terroristas, o también, digamos, en estos territorios, tanto en Jordania, por ejemplo. Bueno, en Jordania, no tiene por qué ser la sede, digamos, de lo que conformaría un califato para el Estado Islámico, para el ISIS, tanto de Siria como de Irak, sino que hay muchísimos otros territorios afines, digamos, con el entrenamiento de europeos que no solamente actúan en esos territorios, sino que también después viajan nuevamente a Europa entrenados y allí cometen atentados terroristas. Cometen atentados y aparte... Esto es como imparable. Montando nódulos. Yo lo he dicho varias veces acá en este canal. Yo creo que Europa se ha suicidado. Porque ¿cuál es el problema? Es tan grave la situación dentro de Europa. ¿Por qué? Porque hay un disfranchisement, se dice, ¿no? Una especie como de desenmarcarse. Desacople, digamos, de los inmigrantes de 2 o 3 generaciones al país que los ha recibido. Sobre todo, por ejemplo, Francia, en alguna manera Italia. Sí, de las ex colonias europeas. Exacto. Digamos, con esa inmigración ilegal por un lado y con el disconformes, marginados que se someten a entrenamientos. Excluidos socialmente, claro, por supuesto. Todo esto ocurre... Caldo propicio para esto. Esto ocurre en la guerra de Argelia. Pero ¿qué sucede? Durante la guerra de Argelia era otro tipo de guerra donde lo secular, lo laico primaba. Eran a lo mejor guerras de la independencia, con terrorismo, sin terrorismo. Era otra guerra. Con represión de Estado por parte de Francia en el norte de África, que han hecho masacres, etc. Pero con el surgimiento del yihadismo, toda esta cuestión ha cambiado. Entonces todos esos jóvenes hoy, que son nietos o bisnietos de inmigrantes que ya tienen la ciudadanía, por ejemplo, francesa, que es el país que está para mí en gran peligro, Gran Bretaña en menor medida, pero sobre todo Francia, es que ellos se sienten excluidos socialmente, y esto se convierte, esta exclusión social, que por responsabilidad mutua, ellos pues no se adaptan a la cultura occidental, y en este caso Francia, porque rechaza cierto tipo de exigencias, que el velo en los colegios, etcétera, que son de orden cultural. Y además se suman las provocaciones de caricaturistas que insultan a Mohammed, que es el profeta. Porque vos habías hablado de Francia, lo de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Por ejemplo, en este número que te digo que he leído de 13 a 6 de la mañana, completo, ellos, por ejemplo, colocan de vuelta la foto de Gary Wilder, que está condenado a muerte, tanto por Al-Qaeda como por el ISIS. El director, dibujante Charlie Hebdo, ¿te acordás que había renunciado? Exactamente, renunciado, sí. Y además también dijo que no iba a hacer ninguna otra publicación que considerase que fuese ofensiva hacia el islamismo. Claro, de cualquier manera, acá se ha encendido una mecha. Hizo una autocrítica, antes de renunciar. Claro, después de tantos muertos, ¿no? Porque ellos tenían que haberse dado cuenta. Se sintió, me parece, un poco responsable también. Lo es que lo es responsable él y la edición de la revista, porque la libertad de expresión está bien, no debe tener límites, pero debe haber por lo menos en la persona, bueno, el deseo de no ofender la fe de otros, y mucho menos la fe de otros que en definitiva están impregnados de grupos extremistas y fanáticos que condenan a muerte a una persona por justamente personificar. Fíjate que está prohibido, no es solamente una caricatura. Para el Islam está prohibida la representación de la figura, por ejemplo, de Mahoma. Si vos decís que la mitad del territorio sirio está ocupado por el ISIS, está dominado por él. En el caso del territorio iraquí,
¿Perdón? ¿Y el territorio iraquí? Por supuesto, el territorio... ¿En qué porcentaje? Digo, porque esa sería la conformación de un califato ideal. Yo diría que sería un 35% en total. Hay que ver las áreas de influencia. Sí. Acá tenemos mapas, pero bueno, realmente es bastante complicado en tiempo y forma poder describir, porque el mapa el otro día me decían en el programa de radio, dice, qué ilustrativo lo de C5N que hacen ustedes, sí. Porque no es lo mismo para un oyente que se hable de tal o cual lugar, sí, que mostrarlo en un mapa. Pero ya están en los programas anteriores, yo también lo tengo en mi web, lo de C5N, si es que alguno quiere hacer alguna referencia. Pero lo grave, Melén, de todo esto, sí, es que Siria, yo creo que el gobierno de Siria, si no se derrumba finalmente, creándose un caos que va a ser mucho peor al de Siria, perdón, al de Libia, y va a ser mucho peor al de Irak por el lugar en el cual está. Esto va a terminar muy probablemente en tres llamémosle republiquetas de facto, una con el clan Assad y la secta alawita, otra muy probablemente con kurdos al norte, y otra que va a ser un campo de batalla entre Al-Qaeda y Estado Islámico. ¿Por qué? Porque la ciudad de Idlib, que cayó hace poco, que la hemos abordado acá, sí, no vamos a estar repitiendo conceptos, se ganó de manos del gobierno sirio, del régimen sirio, por una coalición llamada Batalla de la Victoria, en la cual, eso es interesante repetir, intervinieron facciones respaldadas por Estados Unidos, por Arabia Saudita, por Qatar, por Turquía y en menor medida de Jordania. Sí. Facciones seculares, facciones islamistas, como la Hermandad Musulmana de Siria, y facciones extremistas, como el caso de Al-Qaeda también. Sí. O sea, bueno, a ver, hay intereses geopolíticos de que ya enormes, no podemos sí, soslayar, no, por supuesto, propios y ajenos, digamos. Y ya muy concreto, ya muy concreto. Los países de Europa Occidental que han tenido injerencia. Sí, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Sobre todo es Estados Unidos, bueno, y también no es que no tenga una enquina a Estados Unidos como país y como pueblo, y todo eso. A veces me dicen, vos que no sos de izquierda, no tiene nada que ver. Acá estamos haciendo análisis objetivos. Sí. Y para hacer análisis objetivo hay que tirar la ideología por la ventana. Bueno, a ver, pero más allá de intereses geopolíticos, económicos, sí, por supuesto, que sí, no se pueden soslayar, si el objetivo también fuese la propensión a fortalecer instituciones y establecer gobiernos democráticos fuertes, sí, ¿no es cierto?, que a través de las transiciones han llegado, digamos, al voto de la población, lo cual ha costado muchísimo, tanto en Irak como en Siria, estos gobiernos se muestran débiles. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, una coalición europea con los Estados Unidos, el propio Estados Unidos, más allá de los ataques específicos o de dar muerte a un dirigente cuyo nombre era desconocido del ISIS, que te acordás, dábamos cuenta exactamente, el fin de semana pasado? Concretamente, ¿qué se puede hacer? Bueno, mirá, yo creo que acá lo que se debe hacer lo aconsejó el Papa Francisco. Es decir, los estados deben terminar con el patrocinio que hacen a organizaciones terroristas, porque el régimen sirio, que es un régimen dictatorial, nadie lo va a defender, en los excesos que ha cometido a lo mejor durante décadas, ha sido de alguna manera una barrera, como fue el régimen de Saddam Hussein y el de Gaddafi, a los extremismos nacidos dentro del Islam, que son una perversión de la doctrina coránica, ¿no? Porque acá realmente uno lee el Corán, lee toda la posición de los diferentes teólogos y todo esto, y realmente es una perversión del Islam. Entonces, ¿qué sucede? Si el gobierno de los Estados Unidos y parte de la OTAN, no toda, ¿no es cierto?, se pusieron de acuerdo para derribar un régimen como el de Gaddafi, por ejemplo, que con toda su contra era un régimen que era un parapeto contra Al-Qaeda. Gaddafi salía con el libro verde, decir esto es una conspiración de Al-Qaeda, todo el mundo se reía de él, era cierto, y ahora Libia es un caos. Lo mismo se hizo con Saddam Hussein. Se inventó la existencia de armas de destrucción masiva que no había en ese momento en el país para justificar una invasión. Derrocaron un régimen y convirtieron al país realmente en un foco. Por eso te estoy preguntando, por los procesos de transición, sí, que sí se llevaron a cabo para lograr gobiernos democráticos elegidos por el pueblo, que son absolutamente débiles. Claro, pero sin eso, porque por ejemplo, vos hablas de Siria. En Siria, por ejemplo, las milicias, que son ciudadanos, sí, que quieren combatir, digamos, al propio régimen, sí, de turno, son también alimentados en cuanto a financiamiento y proporcionamiento de armas por parte de los países occidentales. Pero por supuesto, además, por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita, cada uno elige su proxy, ¿no? Cada uno elige su actor, pero además no se puede instaurar regímenes democráticos al estilo occidental a cañonazos. Intentando derribar culturas que son milenarias y no de siglos. Entonces, lo que yo creo es que acá la cuestión de
de la instauración de regímenes democráticos o de la democracia liberal y capitalista, occidental, a la fuerza de los cañones, eso no va a crear reacciones. Y además en este momento, Estados Unidos tiene una ventaja. Estados Unidos es un crisol de razas. Es decir, tenemos un presidente, por ejemplo, de Estados Unidos, que es nieto de un pastor de cabras africano y ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos. Es decir, no existe en Estados Unidos el rechazo tan concreto y tan virulento que hay, como por ejemplo en Francia. Pero cómo puede, claro, ¿no? Pero fíjate vos, ¿no es cierto? Que vos estás estableciendo esa comparación, está bueno para hacer el análisis, porque en realidad los que llegan a Francia como inmigrantes ilegales son todos aquellos que provienen de las ex colonias francesas. Claro, ahí también que manejan el idioma. Pero también en Belén hay que ver que muchos, por eso se dicen homegrown terrorists, ¿no? Terroristas crecidos en casa. Porque muchos de los que están yendo, adolescentes que se están sumando al Estado Islámico, y yo tendría una fórmula para terminar con el Estado Islámico que es muy breve, esos adolescentes son ciudadanos franceses, hijos de franceses, nietos de franceses y en algunos casos bisnietos de franceses. Tienen pasaporte francés, tienen nacionalidad francesa, aunque sean de origen marroquí, argelino, etcétera, y no sean de origen de la famosa tribu franca, que en definitiva constituyen la parte sustancial de la historia francesa. Pero Francia está prohibido en Francia saber, por ejemplo, cuántos musulmanes hay. Las estadísticas están prohibidas. En Suecia solamente... Cada vez hay más. Claro, en Suecia, pero la gran mayoría son pacíficos, son gente que busca trabajo, etcétera. Entonces, la inmigración, ese es un tema para hablarlo. Sí, sí, sí. Forma parte ya hoy del derecho humanitario internacional. O sea que va a ser muy difícil para ciertos países poder corregir la situación. Y el otro día hablando con algunos que tienen un pensamiento bastante duro, bastante extremista en Europa, a mí me hacía acordar esto a la Alemania de Adolfo Hitler, en el sentido que decía, bueno, nos tendremos que sacar estos 20 millones de encima de musulmanes que están acá ocupando de tierra europea. Pero no se dan cuenta que si hay 21 millones de musulmanes ocupando tierra europea es porque hubo 2 generaciones de europeos que no tuvieron hijos. No tuvieron hijos, los franceses tuvieron 1, tuvieron 2. Sí. En Italia, yo viví en Italia no hace tanto tiempo, del 2002 al 2005. Cuando nacía un italianito propiamente dicho, había fuegos artificiales y mientras tanto entraban de Ucrania, de Bielorrusia. Entonces, los espacios vacíos que se crean en el mundo por falta de fertilidad en la familia, ¿no? Bueno, eso se suple con qué, porque esos espacios vacíos se cubren con estas corrientes de inmigrantes, porque acá hablan de los barqueros que se hunden, pero ¿y todos los que llegan por tierra? Todos los que llegan por tierra son muchísimos. Entonces Europa yo creo que ha llegado a un punto de muy difícil retorno, pero van a tener que tomar medidas de alguna forma para impedir la prédica extremista, porque vos estás viendo, por ejemplo, hay mezquitas donde se reza y se promueve la paz, etcétera, etcétera, pero también tenés mezquitas que todo el mundo conoce, que fomentan la violencia, que identifican a personas que pueden ser voluntarias, que dan los medios para... Yo tengo toda una estadística del tema, sí, de cómo se recluta, un día se podía hablar, cómo reclutan jóvenes, hay adolescentes que están yendo a Estado Islámico. Y digamos, el talón de Aquiles de Estado Islámico, no sé si recordarás, vos eras muy joven, la famosa película Drácula, la primera, donde para matar a Drácula había que clavarle la estaca en el corazón. Bueno, la estaca en el corazón de Estado Islámico, que es lo que Bin Laden critica en los documentos de los cuales más o menos estábamos haciendo, sí, de alguna manera vamos a hacer referencia, que es el control de ciudades, el control de las ciudades. Controlar las ciudades. Claro, un Estado, sea un Estado, digamos, como el Estado Islámico no reconocido, llamémosle, Estado Islámico es un grupo. Sí, sí, claro. ¿No? Es decir, si no tiene una entidad estatal, digamos, por más que se lo denomine Estado Islámico. Claro, Islamic State Organization tendría que ser, sí. No darle categoría de Estado, condición de Estado a esta organización extremista. Por eso coincido con vos en que esa denominación entonces, universal... ¿cuál es la clave para terminar con el Estado Islámico? Sí. Es quitarle el control de las ciudades, o sea, sacarle las ciudades y quitarle la capacidad de gobernar. Porque yo te comentaba... Claro, eso es lo que me preocupa, porque por un lado estos gobiernos tan débiles no solamente están siendo atacados por los grupos terroristas, sino también por los propios ciudadanos insatisfechos, sí, digamos, con la provisión de necesidades básicas por parte del Estado.
Y también lo atacan, como en el caso, por ejemplo, en Siria, las milicias, ¿no es cierto?, que combaten al propio gobierno. Exacto. Y lo mismo pasa en Irak también. Sí. Yendo a Bin Laden, ¿no es cierto?, porque hay unos documentos que se encontraron en el lugar donde fue asesinado Bin Laden. ¿Qué se encontró? ¿Qué dicen esos documentos? Bueno, exactamente. Yo, incluso Diego Morán el otro día hizo un informe muy interesante sobre el tema, ¿no? Ha habido ya 4 entregas. Es decir, todo el material que fue secuestrado en Abbottabad, que es el famoso complejo en el cual fue encontrado y asesinado Osama Bin Laden, con todo un data mining, ¿no? O sea, se llama data mining, una recopilación de datos interesantísimos que fueron entregados a la Academia Militar de West Point, a la cual yo estoy suscrito y permanentemente me mandan las actualizaciones, que ya de por sí salieron en otros portales. Entonces lo interesante del caso, porque hay mucho en esto, encontraron, por ejemplo, películas pornográficas. Voy a decir, ¿cómo puede ser que Osama Bin Laden o alguno de ellos tuviera películas pornográficas? Bueno, había una serie de videos pornográficos, o sea que él no estaba excluido a todo esto. Pero fíjate que él envía a el que lo mataron en el año 2001, era una especie de gerente general de Al-Qaeda, ¿no? Se llamaba Atiyah al-Rahman. Le envía una nota diciéndole, esto es interesantísimo, el timing que debía tener Al-Qaeda con respecto a la fundación de un Estado Islámico. Entonces, Osama Bin Laden ejemplifica, bueno, mira lo que pasó acá en tal parte, lo que pasó en Irak, lo que pasó en Afganistán. Es decir, nosotros proclamamos un Emirato Islámico y la fuerza del enemigo tiene la capacidad suficiente como para destruirnos. Él advierte, ¿no?, lo inoportuno que es justamente la fundación del califato. Lo que pasa es que el califato es un sueño. El califato es una pretensión, digamos, territorial y hasta gubernamental legítima, cuidado, legítima, no solamente del ISIS. Sí. El califato es un sueño de todo musulmán, porque ¿qué es el califato? Hay que explicárselo. Sí, está bien. Pero es el Estado Islámico sucesor de Mahoma. Está bien, pero a ver, en este momento no es un sueño del musulmán promedio, del ciudadano musulmán, sino de estos grupos terroristas. El problema es que la propaganda, la maquinaria de propaganda de ellos hace creer a toda esta gente que está siendo reclutada de que este califato es el califato sucesor del profeta de los musulmanes, Mohammed. Claro, a los reclutados, pero no al ciudadano musulmán común, que quiere vivir pacíficamente, sin pretensiones de un califato, tal cual, digamos, probable, emulando califatos anteriores. Exactamente, digamos. ¿no? Totalmente es ilícito. Y además, y menos a través de estos medios. Claro, es ilícito y es ilegítimo, las dos cosas. Por eso. Ilegal. Claro que pero hay que explicar el sentido. Como vos habías hablado de que era razonable y legítimo, digamos, en la pretensión de estos grupos terroristas, en la pretensión de los reclutados, pero no del musulmán. A ver, sí. Lo siguiente, todo musulmán pacífico sueña con el reino de Dios en la tierra, con el califato, que sería la herencia de lo que Mahoma dejó luego de la decadencia de los diferentes califatos árabes, que los hubo, o diferentes califatos incluso en Turquía, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, una cuestión es esa pretensión y otra muy diferente es la forma de proclamar este califato extremista que ha tenido Estado Islámico de acuerdo a una escuela, que es la escuela salafista yihadista, que en algún punto, tanto como Al-Qaeda, conecta con Arabia Saudita. Por el ciudadano musulmán, digamos. No rechaza. Por supuesto, no quiere vivir bajo la égida de un gobierno. No, pero en absoluto. Regido, con estas normas. Y con normas medievales, digamos. Por supuesto que no, claro. Totalmente rechazo, pero hay que explicar esto. ¿Por qué? Porque a través de los medios de comunicación que utilizan ellos, por ejemplo, como el caso de esta revista y todo esto, ellos por ahí leer en profundidad todas estas cuestiones, para saber, por ejemplo, qué es lo que ellos venden. Ellos le venden, por ejemplo, al estudiante parisino, al obrero parisino que está marginado, etcétera, etcétera, las bondades de dejar, por ejemplo, su país de origen, sea Francia, o sea Italia, o sea Gran Bretaña, e irse. ¿Qué es lo que están haciendo Estado Islámico? Porque Estado Islámico, toda esta zona califato, pseudo Estado Islámico, necesita ser poblada y necesita ser gobernada. Por eso yo digo que la estaca en el corazón de Drácula llevada a esto es quitarle la capacidad de gobernar ciudades, porque incluso están llevando médicos, están llevando enfermeros. Más que gobernar, bueno, se están tomando, ¿no? Claro, pero cuidado. Y dominando. Pero están estableciendo
un gobierno tiránico, dictatorial, etcétera, pero a la gente que está dentro de ese territorio, a la cual la obligan al sometimiento, están haciendo como las grandes organizaciones de narcotráfico también. Y poco se habla de los refugiados. El Papa Francisco habló de los refugiados claro. ya en este programa también, porque los refugiados es un gran tema de todo esto. No, es tremendo, los desplazados. ¿A dónde van? Claro. De refugiados y desplazados. Desplazados. Y desplazados de sus lugares y todo esto. Yo tengo una... secciones mapas, por ejemplo, de la cantidad de centenares de miles. Solamente en Ramadi se fueron 20.000, 30.000 personas. ¿Y a dónde? Y mira, algunos se han ido hacia la frontera con Jordania, otros están cerca del lugar esperando porque... ¿Qué sucede? Se ha derrumbado. Y por tierra saben lo que es esos territorios. No, es tremendo, ¿no? O sea... Naciones Unidas les está tirando, por ejemplo, provisiones, les está tirando agua, pero solamente en Ramadi se fueron de 20 a 25.000 personas frente a un ejército, que es el ejército de Irak, las Fuerzas Armadas de Irak, la Golden Division, la División Dorada, bueno, los han pulverizado los del ISIS. Y además es muy difícil para la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales poder también brindar asistencia, porque ni ellos tienen inmunidad en esos lugares, porque también son atacados. No tienen inmunidad y aparte muchas de las tareas que ellos realizan, las realizan realmente de manera pésima, ¿no? Hay que ver que de dónde sale el dinero, las compras y todo esto, y donde llega a los lugares más necesitados, hay un alto grado de corrupción dentro de las Naciones Unidas en toda la línea esta. Eso hay que ser muy claro en decirlo también. Vos estabas haciendo una relación entre Bin Laden, ¿no es cierto?, los documentos que se habían encontrado en el lugar donde fue asesinado, bueno, y lo que está ocurriendo en este momento. Exactamente, ¿no? Bueno, la caída de ISIS. Claro, y por ejemplo, la revista esta de David, que hemos mostrado la tapa, que eso es muy importante, dentro de la revista, declara Estado Islámico herético a Al-Qaeda y declara herético, por supuesto, y enemigo al gobierno de Arabia Saudita, al cual hace 2 días acaba de atacarlo con dos grandes bombas en una mezquita chiita, con el objetivo, que esto no es el objetivo de Al-Qaeda. Entonces hay que verlo, porque yo lo que estoy planteando acá es el curso de un futuro enfrentamiento en Irak y sobre todo en Siria, entre las facciones que responden a Al-Qaeda y las facciones que responden al Estado Islámico. Esto es irreversible. En otra etapa anterior a lo mejor hubiera servido... Pero entre ellas hay también enfrentamientos. Enfrentamientos mortales. Claro. Se ha matado ya. Además, para poder sumar otra cosa más, otro peligro más. Claro. ¿Están más fuertes Al-Qaeda o ISIS? Mira, mi prognosis personal, ¿no? Estamos hablando de alguien que es mío personal, es que el ISIS va a ser finalmente derrotado. ¿Pero por qué? Porque el ISIS tiene la obligación, como proclamado califato, por más falso que sea, de defender territorio y de gobernar ciudades. Al-Qaeda, cuya red uno conoce, los nodos de Al-Qaeda, son difusos, están agrupados celularmente. No tiene una pretensión de gobernar. No ahora, Bin Laden lo dijo, no sirve, dijo Claro, Bin Laden. sí, no es esa la pretensión. No sirve. Entonces, ¿qué sucede? Lo que vamos a ver planteado en un futuro es una probable derrota, esperemos que sea al más corto plazo posible, de Estado Islámico, en tanto en cuanto se les puedan arrebatar, por ejemplo, la ciudad de Mosul. La ciudad de Mosul es la segunda ciudad de Irak, está en poder de ellos, pero está en poder de una cantidad escasa de militantes frente a lo que es la masa crítica de la población de ahí. ¿Qué sucede? Que la población concreta de Mosul, sea árabe sunita, sea kurda, tiene un enorme rechazo por el gobierno actual de Bagdad, que es un gobierno chiita, aliado de Irán. Por eso, ¿no? se le suma la insatisfacción de parte de la ciudadanía hacia el régimen vigente. Y por eso bajaron los brazos. Bajaron los brazos. Se debilita mucho más esto. Y los propios ciudadanos se enfrentan también al gobierno. Exactamente. Aparte, no hubieran llegado... Mirá, yo te digo una cosa, me preguntaban el otro día, ¿cómo es posible la capacidad que tienen Estado Islámico, por ejemplo, para poder terminar con los enemigos en Irak, etcétera, gubernamentales, de otra cuestión? Porque el Estado Mayor, esto hay que recalcarlo, el Estado Mayor de Estado Islámico en la rama militar está manejado por ex altos oficiales de Saddam Hussein, que por razones de orden político se han plegado a esto. Lo cual a mí me lleva a pensar hasta qué punto detrás del ISIS también o tampoco hay servicios de inteligencia extranjeros, porque yo no puedo concebir que un hombre laico, un comandante laico, un general laico de Saddam Hussein, que nunca leyó a lo mejor el Corán y tomó alcohol toda su vida,
pueda dar asesoramiento a esta organización. O sea, yo dejo planteado esto, no es una teoría conspirativa, pero es una pregunta que yo me hago. ¿Cómo puede ser que el Estado Mayor Militar del ISIS esté manejado, por ejemplo, por gente que ha estado con Saddam Hussein? El próximo fin de semana seguramente seguiremos con este otro tema, Horacio, porque ya se ha convertido en un clásico que venga. Bueno, gracias para poder hablar de política internacional. Y eso que no hablamos del tema de la FARC, porque bueno, ya lo desarrollé, ¿no es cierto? Que son 28 lo estuve viendo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Lo estuve viendo. Y muy bueno también, si me disculpas un poco, sí. No es un chivo, muy interesante la entrevista que hizo C5N en Irán a Rabani. Ah, sí, sí. Yo fui la primera persona de la Argentina, que entrevistó a Rabani. Rabani es un mentiroso. Era un agregado cultural, digamos, de Irán en los momentos en que se cometió el atentado al AN. Yo estuve en televisión con él, no lo pude traer porque es de otro canal. No, y nunca digerimos que Irán, siendo imputado, lo haya puesto como miembro del gabinete. Claro, ¿no? Yo tuve una entrevista con él, que lamentablemente es de otro canal, no sé cómo hacer para que permitan, aunque sea, sacarlo a internet. Yo lo entrevisté en televisión y pude desenmascarar todas las mentiras que él decía en este momento, como Walter Guba, que es un periodista también especializado en el tema. Así que yo le acepto al Gato Silvestre eso que dijo al aire, de que bueno, que hay derecho a réplica, no al canal, porque es excelente la nota, felicitaciones, sino al mentiroso de Rabani. Y ojo que Ali Akbar Velayati le dijo a Mauro Federico algo interesantísimo, ¿no? Que él comparó el hecho de que ellos no se presentaran a declarar con la interrupción del uranio enriquecido por parte de la Argentina. O sea, fijémonos hasta qué punto ellos equiparan esto, ¿no? Sí. Felicitaciones al programa, y yo me ofrezco cuando quieran hablar del tema. Yo me ofrezco a entrevistar a Rabani también. Sí, por eso yo también me anoto, para viajar a Irán y entrevistar a... No, te lo aconsejaría por la duda. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Sos demasiado linda, Belén, para que... Muchísimas gracias, Horacio. Bueno, pero como politóloga me gustaría desde ya, por supuesto. Y periodista, por supuesto. Bueno, Robertito Funes, que me dicen que paseó por los palacios